tal? Hola, profe. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal la conexión con sus docentes conformadores? Hola, Buenas ¿qué tardes. tal? Sí, sí. Ah, bárbaro, genial. Sí. Bueno, perfecto. Yo estoy esperando Mm, que me apruebe la secuencia y las actividades. Bueno, hola, profe. dale. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Está Buenas. bien el agua de ahí. Buenas tardes a los que ingresaron ahora. Buenas tardes. Bueno, está bien. Buenas tardes. Yo ni te mandé un mail, fíjate después, cuando termine la clase, ¿sabes? Genial, entonces. Bueno, van encaminados. Este, bueno, se hace lo que se puede. Tal vez algunos tengan alguna clase que observar, no sé, y después arrancar o directamente arrancarán eso según el docente conformador. Yo lo que voy a hacer es observar una clase, porque tampoco les puedo pedir más porque es bastante engorroso. Si se puede con los datos o tiene wifi en la escuela, me uniría a una videoconferencia para poder verlos, aunque sea una vez. Alguno que esté en la 8 tal vez lo puedo llegar a ver desde el pasillo, así. No quiero entrar ni invadir porque sé que las escuelas están a la máxima capacidad en general, así que son muchos estudiantes que están yendo al límite de la capacidad de los cursos. Así que bueno, trataré de ver cómo observarlos de manera de no invadir en la escuela y, digamos, presentar algún inconveniente. Después, bueno, hay cursos que son chiquititos y que ahí a lo mejor ya es más fácil que los pueda ir a observar, un curso pequeño. Pero igual los cursos que son chicos juntaron las burbujas y así que se convirtieron también en burbujas bastante grandes. Queda poca posibilidad de poder observarlos. Pero bueno, se hará lo que se puede. No queda otra. Lo importante es que al menos puedan realizar sus prácticas y puedan recibirse sin ningún problema a pesar de todo eh, el tema sanitario. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que es, ¿se acuerdan que nosotros veníamos viendo lo que es sistema de partículas? Bueno, vamos a seguir con sistema de partículas, pero ahora vamos a trabajar con sistemas que tienen un número muy grande de partículas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros las clases anteriores, antes del cierre del primer cuatrimestre, habíamos definido todas las magnitudes físicas para trabajar con sistemas de partículas. Es más, hacíamos toda la deducción con 2 partículas. Y después eso se generalizaba para n partículas. Si son 2, 3, 4, 10, bueno, más o menos, está bien, uno se las arregla para ir sumando todos esos términos, ir evaluando todos esos términos. Pero
si son muchos, qué sé yo, un átomo con un montón de electrones, por ejemplo. O tenemos el caso particular de un gas con millones de moléculas. O tenemos el caso de un fluido, ¿no? Que no sea gaseoso, ¿no? En estado líquido. También, de la misma manera, o un cuerpo rígido, estamos hablando de sistemas donde la cantidad de términos sería imposible de valorar uno por uno. Inclusive, muchas veces imposible de observar. Entonces, bueno, yo ahora les voy a presentar ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos bueno, entonces tenemos un sistemas con un número muy grande de partículas. Eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. Vamos a comenzar el camino para el estudio de sistemas con un número muy grande de partículas. Vamos a recordar cuáles eran las expresiones con las cuales habíamos quedado la última clase. O sea que en esta tabla que está acá, lo que estamos mostrando son las relaciones derivadas hasta ahora con respecto a sistemas de partículas y que se utilizan en todos los sistemas de partículas. Vamos a ver cómo vamos a hacer para adaptar estas expresiones a los sistemas que tienen muchas partículas. Bueno, en primer lugar, en lo que se refiere a relaciones cinemáticas, tenemos que el vector momentum lineal total del sistema de partículas es igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. En el caso en que la velocidad del centro de masa, o sea, el punto, digamos, el punto que nosotros tomamos para observar, el observador inercial, esté ubicado, posicionado en el centro de masa, entonces el momentum lineal va a ser cero, porque si el punto, el observador, se mueve con el centro de masa, obviamente que la velocidad referida al centro de masa va a ser cero. Para poder elegir como sistema de referencia el centro de masa, necesitamos que el centro de masa se mueva con una velocidad constante para que sea un observador inercial. Bueno, en ese caso particular necesitamos que ese sistema de partículas sea aislado. Si no, bueno, tendríamos que usar como punto para observar a nuestro sistema y ese movimiento de nuestro sistema, un punto del laboratorio que cumpla con la condición que sea un observador inercial. No podemos tomar el centro de masa. El momento angular total del sistema es igual al momento angular del centro de masa más un término que es la masa total del sistema de partículas por el producto vectorial entre la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa. Y el torque externo referido a cualquier sistema observador inercial va a ser el torque del centro de masa más el producto vectorial entre el vector posición del centro de masa y las fuerzas externas, total, ¿no? La fuerza total externa aplicada sobre el sistema. Como magnitud
magnitud escalar únicamente tenemos la energía cinética total de nuestro sistema de partículas, que es igual a la energía cinética del centro de masa más un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa elevada al cuadrado. Bueno, las relaciones dinámicas. Bueno, como relaciones dinámicas tenemos la derivada del vector momentum lineal total del sistema de partículas respecto del tiempo, que es igual a las fuerzas exteriores, ¿no? La resultante vendría a ser de las fuerzas exteriores. O bien que la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la resultante de las fuerzas exteriores, ¿no? Vendría a ser como un segundo principio de Newton generalizado. Y después tenemos la derivada del momentum angular respecto del tiempo, que es igual al torque total externo. O bien que la derivada del momentum angular referida al centro de masa, o sea, referida a un observador que está ubicado en el centro de masa respecto del tiempo, es igual al torque del centro de masa. Y después, como magnitudes escalares, tenemos que la variación de la energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas exteriores más el trabajo de las fuerzas interiores. Y la variación de la energía propia del sistema es igual al trabajo de las fuerzas exteriores. Y con respecto a las definiciones de energía, tenemos que la energía propia, que se define como la suma entre la energía cinética más la energía potencial interna del sistema. Y la energía interna es igual a la energía cinética referida al centro de masa más la energía potencial interna. Y la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial interna más la energía potencial externa. Esas son las expresiones a las cuales habíamos arribado la última clase, que hablamos de la última no, la anterior, que hablamos de sistemas de partículas. Después vimos choque. Bueno, entonces nos adentramos en el tema de sistemas de muchas partículas. Entonces, el resultado expresado por esta ecuación, donde nosotros decíamos que la variación de la energía interna del sistema de partículas es igual al trabajo externo, o bien también podemos decir que es la ley de la conservación de la energía. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, chicos. Bueno. Hola. Esa expresión es la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Requiere el cómputo de varios términos. Imagínense qué sucede si yo estoy trabajando con un gas y quiero usar esa expresión. ¿Cómo hago para, medir para cada una de las partículas que están en el sistema, en ese sistema de partículas, esas cantidades? O sea que es algo imposible. Ya sea si estamos en el caso, como les decía antes, de un átomo que tiene muchos electrones, o bien de un gas, o bien de un líquido, o bien en un cuerpo rígido. Bueno, entonces, hay dos maneras de encarar el problema este de la cantidad de términos imposibles. Una manera es medir experimentalmente las cantidades, o sea, la cantidad que es la energía interna y el trabajo.
En ese caso, haríamos un estudio termodinámico, ¿no? Estaríamos estudiando termodinámicamente el sistema. O si no, podemos utilizar la mecánica estadística. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es una adaptación de estas ecuaciones que vimos antes y vamos a referir todas esas ecuaciones, las vamos a referir al centro de masa. Y vamos a hacer una adaptación estadística, algo de estadística sí, pero no vamos a ver completo mecánica estadística porque sería imposible en este tiempo que nos queda ver todo mecánica estadística. Pero sí en estos temas que estamos tratando. Vamos a ver algunas cuestiones y hacer una adaptación de ellas. Bueno, entonces arrancamos con la definición de temperatura. Entonces vamos a definir la temperatura de un sistema. Pensemos un sistema con n partículas, ¿verdad? Como una cantidad que es una cantidad escalar, que está relacionada con la energía cinética media de las partículas. Toda esa energía cinética media tiene que estar referida al sistema C. O sea que yo ya tengo que tener en cuenta lo siguiente, miren. Por empezar, si yo quiero referir todo al sistema C, entonces mi observador está situado en el centro de masa. El centro de masa tiene que tener entonces una velocidad constante. Este sistema tiene que estar aislado. Y por otro lado, las velocidades de las partículas tienen que ser mucho menor que la velocidad de la luz. Entonces, vamos a plantear la energía cinética promedio de una partícula. La energía cinética promedio, acá no se ve mucho, pero se escribe con una rayita por encima. Está poco separada la rayita de la energía cinética media. Se define como, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos un promedio? Sumamos, por ejemplo, un promedio de las notas, sumamos todas las notas y las dividimos por el número de notas que tenemos. Eso es un promedio. Bueno, de la misma manera, yo sumo todas las energías de cada una de las partículas, entonces hago la suma en I de un medio de la masa en I por BI al cuadrado, ¿verdad? Y lo divido por el número de partículas. O sea que en un gas que tiene n partículas, lo divido por n. O sea que esto es una energía cinética promedio, una energía cinética media. Entonces, acá, en este caso, como habíamos dicho, n es el número de partículas y BI es la velocidad de cada una de las partículas referida al centro de masa. Si todas las partículas tienen la misma masa, por ejemplo, es un gas, ¿no? Entonces, todas las moléculas tienen la misma masa. Entonces, en ese caso, me quedaría que la energía cinética promedio es 1 sobre n por, bueno, para escribir esto, como la masa es una única masa en todos los términos de la sumatoria, es la misma masa, entonces se puede extraer afuera un medio de la masa. Y me quedaría 1 sobre n por la suma en I de BI al cuadrado, que también es un promedio. Esto que está acá. Entonces me queda un medio de la masa por una velocidad al cuadrado en promedio. Bueno, esa velocidad, que es como una velocidad cuadrática media, la vamos a escribir de esta manera. Es una velocidad media al cuadrado. ¿Ven? Acá están los, en inglés, ¿no es cierto?, las iniciales de lo que significa ese factor.
no es otra cosa que un promedio. Bueno, entonces esta velocidad media cuadrática no es otra cosa que 1 sobre n por una suma de n términos, que son b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más b3 al cuadrado y así sucesivamente con todo. Yo no sé exactamente la relación por ahora, ¿no? La relación que existe entre la energía cinética promedio y la temperatura. Lo único que por ahora me interesa saber es que si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética promedio de las partículas. Y si aumenta la energía cinética de las promedio de las partículas, aumenta la temperatura. Y en este sentido hablamos de la temperatura de todo lo que nos parezca, ¿no? O sea, de un sólido, de un líquido o de un gas. Y esta temperatura, en física siempre las temperaturas en Kelvin, que es la escala absoluta. Bueno, veamos qué representa físicamente esta expresión. Bueno, yo les voy a leer esto y les voy a explicar. El hecho de que estemos refiriendo los movimientos al centro de masa para definir la temperatura es importante. Supongamos que tenemos una esfera metálica caliente en reposo en nuestro laboratorio y una esfera metálica fría. Observen que la palabra caliente y fría está entre comillas, moviéndose muy rápido con relación a nuestro laboratorio. La bola caliente tiene una alta temperatura, una temperatura alta, lo que significa una gran energía cinética promedio relativa al centro de masa, que es lo que expresamos antes, ¿verdad? El que en este caso está en reposo con relación al laboratorio. Por otra parte, la bola fría tiene una temperatura baja, lo que significa una energía cinética pequeña con relación al centro de masa. En nuestro caso, está en movimiento con relación al observador. La bola fría, moviéndose rápidamente, puede tener una energía cinética total con relación al laboratorio que sea mayor que la bola caliente lenta, pero la mayor parte de ella es energía cinética de traslación y por lo tanto no entra en el cálculo de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que me interesa es el movimiento de las partículas alrededor del centro de masa, la agitación de las partículas alrededor del centro de masa. Eso es lo que me está interesando, porque en el caso de la bola que estaba fría, bueno, que tiene baja temperatura, más baja temperatura que la otra, obviamente que tiene con respecto al centro de masa una energía cinética promedio que es mucho menor. Pero la energía cinética total, si yo la miro desde el laboratorio, se suma a la energía interna, a la energía cinética interna, a la externa, la de traslación. O sea que esa bola puede tener desde el laboratorio, vista desde afuera, una energía cinética grande y eso no me da la pauta de qué temperatura tiene la bola. Yo necesito, para considerar qué está pasando con la temperatura, ver qué pasa con el movimiento de las moléculas alrededor del centro de masa. Eso es lo que me interesa, Micaela. Cuando estás más cerca del centro de masa, ¿son más lentas? No necesariamente, porque vos lo que tenés que pensar es que, a ver, puede haber una agitación muy importante en todo el material y un movimiento muy importante cerca del centro de masa.
O sea, o puede ser muy lento todo, porque una bola muy fría tendría las moléculas, tendrían un movimiento con respecto al centro de masa muy pobre, muy lento. Todo en general, estando cerca del centro de masa o lejos del centro de masa. No me importa cómo sea la distribución de las moléculas. ¿Se entendió esto? Y lo que importa entonces es la temperatura. Lo que importa es el movimiento medio ese que generan las moléculas, ese movimiento con respecto al centro de masa. Eso es lo que me interesa. Es como que las moléculas, si se mueven mucho cerquita, con respecto al centro de masa, eso es lo que me está importando. No me importa, puede estar, no está nunca en reposo, no se llega nunca al reposo absoluto en las moléculas, pero puede ser una temperatura bajísima y puede estar las moléculas de todo el cuerpo desplazándose. Entonces, en ese caso, la energía cinética con respecto al laboratorio es una energía cinética grande porque puede tener una velocidad muy grande la esfera. Pero esa energía cinética es toda energía cinética de desplazamiento. Casi no se mueven las moléculas con respecto al centro de masa. En cambio, si nosotros aumentamos la temperatura de la esfera, al aumentar la temperatura, la energía cinética media de las moléculas aumenta. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber para computar justamente esa temperatura? ¿Cómo se mueven en referencia al centro de masa, ¿no? Con respecto al centro de masa, no cómo se mueve el cuerpo. ¿Quedó claro eso? Sí, ahora sí entendí. ¿Cómo se mueve respecto al centro de masa, no la temperatura? Bueno, a ver. Bueno. Esto es muy importante. Bueno, entonces, vamos a ver el concepto de equilibrio térmico y de intercambio de energía cinética interna. Bueno, cuando supongamos que el sistema tiene la misma temperatura en todas las partes de ese sistema, en todas las partículas. Es decir, que la energía cinética promedio en cualquier sector del sistema es la misma, porque tiene la misma temperatura y la temperatura es la energía cinética promedio, referida al centro de masa. Entonces, se dice en ese caso que el sistema está en equilibrio térmico. Pensemos en un sistema aislado. En un sistema aislado, la energía interna es constante. Eso no quiere decir que todas las partículas del sistema estén a la misma temperatura, pero en promedio se mantiene, ¿verdad? Constante. En promedio, unas tendrán más temperaturas, otras tendrán menos temperatura, pero en promedio, ¿no? Estamos mirando macroscópicamente el sistema. No estamos mirando molécula por molécula qué le está pasando. Cuando uno habla de promedio, no habla de qué le pasa a cada cosa. No estamos hablando microscópicamente y nos metemos adentro del gas para ver qué le pasa a cada parte del gas. No, lo que estamos haciendo es ver en general qué es lo que está pasando. Es como nuestros alumnos. Cuando uno hace un promedio, a ver que el promedio del rendimiento, uno no mira a cada alumno, a Pepito, a Juanito, qué le pasó. Uno lo que está mirando es en general cómo fue el comportamiento del curso, ¿verdad? Cómo evolucionó, cómo terminó.
Bueno, de esa misma manera, cuando uno calcula un promedio, también está pasando lo mismo con las partículas. Uno lo que está haciendo es ver que externamente esa energía interna sería constante. Entonces, la energía cinética interna puede cambiar si cambia la energía potencial, si no, no, de las partículas. Es decir, lo que puede suceder es que de alguna manera, supónganse, yo tengo la energía interna que tiene que ser constante, pero la energía interna de un sistema tiene dos términos. Está la energía cinética total del sistema más la energía potencial. Puede suceder que, por ejemplo, el sistema descienda la temperatura, pero la energía potencial aumente. Entonces, en ese caso se compensa la disminución con el aumento y permanece constante igual. Por ejemplo, una masa de gas se puede condensar debido a fuerzas atractivas muy intensas, que implican un aumento en la energía cinética interna y el correspondiente aumento de temperatura, pero una disminución de la energía potencial interna. Si se está expandiendo, pasa totalmente lo contrario, o sea que aumentaría la energía potencial interna y disminuye la energía cinética, la temperatura. Pero si la energía potencial interna permanece constante, digamos que un gas en una caja rígida, donde no puede haber ninguna expansión ni ninguna compresión, entonces en ese caso la temperatura no puede cambiar, porque la energía interna total se tiene que mantener constante. No cambia la potencial, no cambia la temperatura, no la energía cinética. Ahora, si el sistema no está aislado, ahí sí puede intercambiar energía con el resto del universo, cambiando su energía cinética interna y la temperatura. Bueno, entonces ya bosquejamos un poquito el tema de la temperatura. Veamos el trabajo, que es lo otro que nos falta. Entonces, el intercambio de energía del sistema con el resto del universo es representado como el trabajo externo en la ecuación que vimos al principio de todo. O sea que la variación en la energía interna del sistema es igual al trabajo exterior, o sea, el trabajo total que hacen las fuerzas exteriores que de alguna manera están interactuando con el sistema. Si el trabajo externo es hecho en el sistema, se considera positivo. O sea, se hace el trabajo del exterior hacia el sistema. Entonces, la energía interna va a aumentar. Y si el trabajo es hecho por el sistema, o sea, el sistema es el que está haciendo el trabajo, entonces la energía interna disminuye. Pensemos en este sistemita. Fíjense que el sistema está formado por un cilindro, está visto en corte del cilindro, un cilindro que tiene las paredes rígidas, todas menos una. Una de ellas es un émbolo. Este émbolo tiene un área que es A. Y por acción de las fuerzas internas,
puede desplazarse. Es decir, que si por ejemplo, el émbolo, en un caso hipotético, se desplaza un diferencial X, entonces vamos a tener un volumen mayor. Llegamos de este volumen inicial a un volumen final mucho mayor. ¿Ven? Y hay una diferencia de volumen, digamos un delta de volumen, que es el volumen de gas que queda acá. Entonces, el gas puede intercambiar en este sistema energía y momentum con las vecindades, ¿ven? Con todas las paredes, el recipiente, digamos, tiene paredes. Entonces, con todas las vecindades, las paredes del recipiente, a través de los choques que van a realizar las moléculas con las paredes, ¿no? Hay una interacción, choques entre las moléculas del gas y las moléculas del recipiente. Bueno, veamos entonces cómo podemos computar el trabajo realizado para el caso en particular de una expansión gaseosa. Si bien el émbolo nosotros podemos, digamos, comprimir o expandir, vamos a trabajar primero con el caso de una expansión, como se ve en la imagen. Entonces, todo el intercambio de momentum, ¿no? Con las paredes, más que nada con las del émbolo, porque es la que, digamos, el émbolo es el que se desplaza. Entonces, este intercambio de momentum está representado por esa fuerza F que ustedes ven acá. Digamos una fuerza promedio. Como hay una gran cantidad de moléculas que chocan, es imposible computar digamos, en qué contribuye cada una de las moléculas al total de esa fuerza. Ya que fíjense que ahora estamos hablando de un concepto estadístico. Yo estoy hablando de una fuerza media. No puedo mirar qué es lo que pasa con cada partícula del gas cuando está chocando contra el émbolo y, digamos, contribuyendo a ese desplazamiento. Bueno, entonces, el efecto ese total puede medirse como una fuerza media actuante sobre la totalidad del área A, esa que tenemos acá en el pistón. Supongamos entonces que el gas tiene una presión que vamos a llamar P. Ya conocemos esa presión P, conocemos el área, ¿verdad? Entonces, la fuerza, yo sé que la presión es fuerza sobre área, así que la fuerza la puedo despejar y me queda que la fuerza es igual a la presión por el área. Bueno, pensemos en lo siguiente. Si yo quiero calcular el trabajo externo que está realizándose, primero siempre calculábamos un diferencial de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese diferencial de trabajo se puede definir como el producto de la fuerza externa por el diferencial de X. Y la fuerza externa es P por A. Así que directamente me queda P por A por diferencial de X, que es P por diferencial de B. El signo menos es porque, digamos, son las fuerzas externas, o sea, se refiere a las fuerzas externas. Y si yo quiero calcular
el trabajo total externo necesitaría integrar esta diferencial de trabajo. Ahora, para poder resolver esta ecuación en la cual hay una integral, necesitaría conocer qué relación existe entre la presión y el volumen. Si no conozco la relación en ese gas entre la presión y el volumen, no puedo determinar cuánto vale el trabajo. Entonces, acá vamos a tomar dos casos hipotéticos para poder resolver esta ecuación. Entonces, computemos primero el trabajo en uno de los ejemplos que yo creo que es el más sencillo de todos, que es el ejemplo en el cual la presión es constante. Entonces, vamos a suponer que tenemos que calcular el trabajo en una expansión hecha por un gas para el caso de que la presión sea constante. Muchas veces, dice acá una aclaración, muchas veces conviene computar el trabajo hecho por el sistema sobre el medio, que es igual, pero de sentido contrario, o sea, de signo contrario, que el trabajo hecho sobre el sistema. Es lo mismo, ¿verdad? Pero te conviene computar, en el caso que yo esté calculando el trabajo del sistema y no el exterior, entonces ahí el signo menos S que me molestaba desaparece. Y de alguna manera yo el comportamiento del gas puedo conocerlo en muchas situaciones, porque hay muchas leyes de la química que me dan la relación entre las magnitudes, o sea, entre estas magnitudes, la presión, el volumen y la temperatura, que son las variables de estado. Así que bueno, me conviene entonces analizar desde el punto de vista del sistema. Total, el resultado va a ser el mismo cambiado de signo. Y en definitiva voy a calcular la integral entre B0 y B de P por diferencial de B. Como P es constante, puede salir fuera del integrando. Entonces me queda la integral entre B0 y B de diferencial de B. Esto me da entonces P por B menos B0. Tengan en cuenta que acá la presión se mide en atmósferas. Acá abajo, bueno, tienen la equivalencia de atmósferas en otras unidades. Veamos otro ejemplo. Ahora, en este ejemplo, vamos a considerar que esa expansión que se está realizando en el gas respeta la relación que P por B es una constante. Eso significa que esa evolución del gas tiene que ser isotérmica, no a la misma temperatura. Necesito entonces que la temperatura sea constante y constituye lo que es la ley de Boyle. Y ahí tengo que hallar entonces de nuevo el trabajo efectuado resolviendo la integral entre un B1 y un B2, porque cambia el volumen, hay una expansión, hay un cambio de volumen. Entonces, como la temperatura permanece constante, yo de esta expresión P por B igual a C, puedo despejar directamente P. Entonces, la presión me queda como la constante C dividido el volumen. Y lo voy a reemplazar acá en la integral. Entonces me queda en lugar de P, me queda C sobre B. Y ahora entonces tengo que calcular la integral entre B1 y B2 de C por diferencial de B sobre B.
Como C es una constante, sale afuera, no me molesta. Y la integral de 1 sobre b es el logaritmo natural. O sea que esto sería el logaritmo natural de b2 menos el logaritmo natural de b1, que se puede escribir de esta manera usando las propiedades del logaritmo. O sea que se escribe como c por el logaritmo natural de b2 sobre b1. Por lo tanto, entonces, el trabajo hecho por el sistema en realidad está dependiendo de la razón entre los volúmenes. Esta relación entre los volúmenes se llama relación de compresión o de expansión. En este caso sería relación de expansión porque el gas se estaba expandiendo. Si no, sería relación de compresión. Esto es determinante para, en el caso de la construcción de los motores de combustión interna, es muy importante tener en cuenta justamente esta relación. Bueno, ya definimos la temperatura, ya definimos el trabajo y me faltaría calor. Vamos a definir calor. Entonces, seguimos con esta ecuación y seguimos con el mismo ejemplo. El ejemplo del cilindro que contiene un gas con las paredes que son rígidas y un pistón que se puede desplazar. Bueno, entonces, en este caso, el trabajo externo es igual a menos la integral entre B0 y B de P por diferencial de B. Esto era lo que yo tenía que calcular. Ahora, este trabajo, esta expresión, lo que está expresando es un promedio macroscópico de los intercambios de energía. Porque en realidad los trabajos me están expresando en estos ejemplos que estamos viendo, como estamos hablando de un sistema de muchísimas partículas, en realidad me están hablando de promedios de los intercambios de energía entre las moléculas del gas y las del pistón. Pero no me dice nada qué es lo que está pasando entre las moléculas del gas, esos intercambios que se pueden producir entre las moléculas del gas y las paredes del recipiente rígidas. Entonces, en este caso, voy a tener un problema porque no hay desplazamiento. Entonces, este trabajo no se puede computar como una fuerza promedio por un desplazamiento promedio. Así que voy a tener que computarlo de otra manera diferente. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en que nosotros tenemos nuestro recipiente. Voy a volver atrás. Nosotros tenemos nuestro recipiente y las moléculas, digamos las que están en la pared y las moléculas del gas que están aledañas, están interactuando, ¿verdad? Si bien no se produce un desplazamiento, en realidad si yo miraría, agrandaría la imagen, siempre un pequeñísimo desplazamiento infinitesimal se produce en el recipiente cuando están interactuando estas moléculas entre sí. Pero yo no lo puedo computar como una fuerza promedio por un desplazamiento promedio porque eso es inviable. No tengo manera de medir ese desplazamiento. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos arreglamos para computar este trabajo. Si yo, digamos, si lo pudiéramos computar y podríamos sumarlos, estaría genial. Directamente haríamos la cuenta que hicimos antes, pero eso es imposible de hacer. Entonces tenemos que volver a definir un
concepto macroscópico o bien estadístico. Ustedes piensen, cuando yo digo macroscópico, es un concepto estadístico, como la temperatura, como la presión, que es el calor. Veamos qué es el calor. Entonces, el valor promedio del trabajo externo o la energía intercambiada entre un sistema y el medio que lo rodea debido a intercambios individuales de energía que ocurren como resultado de los choques entre las moléculas del sistema y del medio que lo rodea, se llama calor y se le asigna la letra Q. Es decir, ¿cuándo va a haber calor? Cuando está interactuando nuestro sistema con estas paredes que son rígidas y entonces ese trabajo no se puede computar como una fuerza promedio por un desplazamiento promedio. En todos esos casos donde el trabajo no se pueda computar de esa manera, vamos a usar este concepto macroscópico que denominamos calor. Q, que es el calor, está compuesta entonces por la suma de un montón de trabajos externos individuales, que son pequeñísimos, pero son un montón, que se van sumando. Y entonces, en este caso particular, este calor va a tener un valor importante, aunque no se pueda computar como una fuerza promedio por una distancia promedio, un desplazamiento promedio, aunque no se pueda hacer de la misma manera que antes, el calor va a tener un valor. Es decir, estas interacciones, estos intercambios van a tener un valor. Vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que el calor, la magnitud de esta, se va a considerar positiva cuando corresponde a un trabajo externo neto hecho sobre el sistema, o sea, del medio exterior hacia el sistema. Vamos a decir que hay una cantidad de calor absorbida. Y va a ser negativo cuando corresponde un trabajo externo hecho por el sistema hacia el exterior. Va a haber un calor cedido en ese caso. Y como el calor no es otra cosa más que un trabajo, entonces tenemos que pensar que la unidad van a ser unidades de trabajo, el joule. Cuando comienza a surgir el concepto de calor, no este concepto que yo les estoy dando ahora, el concepto, digamos, primitivo de calor, se le puso al calor una unidad que se la llamó caloría. Esta unidad, caloría, o sea, Joule encontró el equivalente mecánico del calor y encontró que una caloría era 4,18, etcétera, Joule. Pero bueno, en realidad también la caloría se puede utilizar para medir trabajo, porque en realidad el calor es trabajo. Si la caloría es una unidad de calor, es decir, que también es unidad de trabajo, no solamente de calor. Pero bueno, se utiliza solamente para calor. En realidad sería mejor utilizar Joule para todo y listo, porque es un trabajo. Bueno, entonces veamos esta nota. Es muy importante esto. O sea, antes de que los conceptos de interacción y de la estructura atómica de la materia fueran claramente comprendidos, los físicos clasificaban la energía en dos grupos. Teníamos la energía mecánica, correspondiente a la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Y energías no mecánicas,
dividida en calor, la energía química, la energía eléctrica, radiación, electromagnética, etcétera, etcétera, etcétera. Esta división ya no se justifica a partir del nuevo concepto de calor, con la mecánica estadística. Ahora, los físicos reconocen solamente una energía cinética y después energía potencial que tienen diferente expresión según la naturaleza de la interacción física que corresponda, ¿no? Distintas energías potenciales. Y el calor y la radiación no son tipos de energía, son dos mecanismos de transferencia de energía. La química es la energía química, lo que se llama energía química, es simplemente un término macroscópico para definir la energía asociada con las interacciones eléctricas en los átomos y en las moléculas, energía que se manifiesta en procesos químicos. Esto es, por ejemplo, redistribuciones atómicas dentro de las moléculas. Esto es muy importante, importantísimo. Yo diría que es vital. ¿Por qué? Porque nosotros entonces tenemos la energía cinética, ¿verdad? Eso por un lado. O sea que la energía interna está formada por energía cinética, energía potencial de distinto tipo según las interacciones que se estén dando en ese sistema de partículas. Y después ya está, eso es lo que tenemos en cuanto a energías. Y después tenemos, lo que sí tenemos son, digamos, transferencias de energía, ¿no? Procesos de transferencias de energía, como es el calor y la radiación, que son mecanismos de transferencias de energía. Y la química, que simplemente está relacionada con, digamos, las interacciones eléctricas que ocurren dentro de digamos, en los procesos químicos. Bueno. Bueno, entonces volvamos con el tema de equilibrio químico, de equilibrio térmico, perdón. Estaba cualquier cosa, me quedé con lo de químico. De equilibrio térmico. Entonces, supongamos que nosotros tenemos digamos, dos sistemas que se ponen en contacto térmico y vamos a querer definir cuándo están en equilibrio térmico. Entonces, cuando no hay intercambio de energía en forma de calor, estos dos sistemas están en equilibrio térmico. Esto del equilibrio térmico, y esto, como ya el concepto de calor es un concepto estadístico, o sea que todo esto, cuando hablamos de equilibrio químico, de térmico, es un concepto estadístico. Es decir, que las moléculas individualmente pueden intercambiar energía, pero en promedio, la misma cantidad de energía que se intercambia en una dirección se tiene que intercambiar en la otra dirección. O sea, que globalmente no hay intercambio de energía. Eso no quiere decir que si yo miro una partícula en particular y miro y me meto adentro del sistema y estoy observando una partícula, esa partícula no está intercambiando energía. Para que exista equilibrio térmico entre dos sistemas, las energías cinéticas moleculares promedios en los dos sistemas interactuantes deben ser la misma. De modo que no sea posible un intercambio neto de energía cinética por colisión molecular. Que es lo que yo les quería decir, o sea que en promedio lo que tiene que suceder
es que en promedio ambos sistemas tienen la misma energía cinética media. Entonces, vamos a decir que dos sistemas están en equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura. Entonces, también nosotros podemos concluir que la energía se intercambia como calor solamente cuando la temperatura de los dos sistemas es diferente, porque si no, no hay intercambio. Vamos a reformular el principio de conservación de la energía para un sistema de muchas partículas. Bueno, pensemos en lo siguiente. El trabajo total externo se puede describir como una suma de dos trabajos. Uno es el calor y otro es el trabajo externo, donde el trabajo externo expresa todo aquel trabajo, es decir, todo lo que puede medirse como el producto entre una fuerza media o una fuerza promedio por una distancia promedio. Y en cambio el calor representa la parte del trabajo externo, pero que no puede ser computado como el producto de una fuerza externa por un desplazamiento medio. Veamos el primer dibujito que tenemos acá. Mira, acá tenemos un sistema que tiene una energía interna inicial. Evoluciona hasta una energía interna final. Entonces, a este sistema se le ha entregado calor. Entonces, es trabajo, ¿verdad? Ese trabajo que se le entrega, pero que no podía ser computado como fuerza por distancia. Y además, también el sistema está aplicando sobre el sistema externo, ¿no? El otro sistema, el medio externo, está aplicando sobre ese sistema un trabajo que sí puede computarse como fuerza por distancia. También acá lo podemos escribir de la siguiente manera. Como esto es un trabajo externo, yo sé que va a ser el trabajo externo igual al trabajo interno, pero de sentido contrario. Entonces tenemos dos formas de expresarlo, como A o como B, ¿verdad? Entonces, para A, ¿qué me queda? Me queda que la variación en la energía interna del sistema de partículas es igual al trabajo, es igual al calor más el trabajo exterior. O bien, también puedo decir que la variación de la energía cinética, de la energía interna, es igual al calor menos el trabajo que realiza el sistema, ¿verdad? Porque son iguales pero cambiados de signo. Es decir, dicho de otra manera, que el intercambio de energía de un sistema es igual al calor absorbido más el trabajo externo efectuado sobre el sistema. Y eso es la primera ley de la termodinámica, que no es otra cosa que la ley de la conservación de la energía para sistemas con un número muy grande de partículas. Bueno, ahí terminamos esta parte de la clase. Ese caso, las Sí. dos son iguales, ¿no?
O se puede escribir de una manera o del otro, para un lado, para el Claro, otro. son iguales, son expresiones equivalentes. Está Sí, bien. sí, tal cual, tal cual. O sea, como me convenga, porque a veces es más fácil encontrar, digamos, la expresión del trabajo del sistema. Y otras veces el trabajo externo es más fácil de encontrar, depende de los datos del problema. Vos podés usar cualquiera de las dos expresiones. O sea que eso lo que te está dando esa expresión es la relación entre el calor, el trabajo y la energía interna del sistema y la variación de la energía interna del sistema. La energía interna del sistema puede aumentar o puede disminuir según, digamos, el calor que absorba el trabajo que realice. Esto se conoce como la ley, la primera ley de la termodinámica, que eso la deben haber visto el año pasado en Digamos que sí. termodinámica. No me acuerdo a quién le Digamos tocó que el sí, tema. me dice. No me acuerdo a quién le tocó el tema ni cómo lo explicó. Solo lo escuchamos. Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora no. Creo que entendí. Ahora cuando vaya a los problemas, ahí vamos a ver. No, pues se entendió perfecto. Bueno, no sé, los de química a lo mejor estarán más contentos hoy porque toqué más temas Si no, cualquier cosa le preguntamos a referidos Johnny. a Johnny o a Sofía. Bueno, claro, son más temas que se tocan en química. Y la clase que viene vamos a seguir con la ecuación de estado. Pero lo vemos desde otro ángulo, cosa que está re buena porque capaz que, no sé, lo vemos desde el lado de la mecánica estadística. Que es diferente a verlo a lo mejor en química desde el lado de lo que son, no sé, la termodinámica, bueno, es física, pero digamos, no sé, los procesos químicos. Yo mucho de química no conozco, pero sé que gases... Pero otro tema nosotros yo vi en Físico-Química 1, el tercero de Claro, química. claro. Sí, sí, ¿De qué, Sofi, que no te escuché? Este tema lo vimos nosotros los de química en Físico-Química 1. De tercero, se ven estos temas. Sistemas ¿Ven? termodinámicos. ¿Ven así mecánica estadística o no? No, mecánica estadística no, vemos toda la parte termodinámica, pero relacionada con la química y con la física también. Pero Ah, lo que explicó al principio no trabajamos nosotros. claro, con los promedios no. No, con promedios no. Con los gases en sí y todo lo que incluye. Claro, trabajando con gases. No sé, Jonathan, pero yo tengo una profesora que se jubiló, creo que se conoció, profe, Mónica Gauch. ¿La conoció? La cursé con ella. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, no, hay una profesora nueva, ¿no? De físico-química ahora. Sí, no sé quién es. O un profesor, no sé. Profe, Sí. pregunta, ¿los temas saber que esto van a ser las leyes de termodinámica y máquina térmica? ¿O No. después se decide? No, vamos a ver, hasta acá vemos el primer principio de la termodinámica. No vamos a seguir ahondando en termodinámica porque nos vamos a ir a la ecuación de estado de los gases ideales. Vamos a ver la clase que viene lo que es el teorema de Virial para una partícula y para un número muy grande de partículas. Y a partir de ahí vamos a deducir estadísticamente, o sea, con mecánica estadística, la ecuación de estado de los gases y después ya nos vamos a ir a fluidos en general. Ok. Para otra clase. Vamos a ver el principio de Bernoulli, Bien. vamos a ver todo eso. ¿Turbulencia? Igual Y algo nosotros no de eso vimos vamos a ver. estadística, más o menos sabemos cómo se dice. Yo no vi desde que empecé hasta acá. Ahora sé que están enseñando en los primeros años, pero yo las cursé, no vimos ¿No estadística. viste la parte de los, cuando ven los errores, viste la propagación de errores, tema de los promedios?
curva de Gauss, esas cosas. Creo que La eso curva lo de da Gauss, sí, Menotti en sí, primer año. eso lo vi. Sí, pero Bueno, eso cuando es nosotros algo de dimos con estadística. Menotti y con Johnny, Menotti no dio la cantidad que dio al próximo año. Era Ah, muy poco lo que dio. Nosotros vimos, qué sé yo, hasta circular por lo menos y después nos quedamos ahí. Nosotros nos quedamos mucho en primer año con Menotti. Yo sé que este año lo dan por mi hija, claro, claro, cosa que a mí cosas que no me enseñaron y ella está viendo. claro. Bueno, ¿qué va a ser? A veces te pasa eso, ¿viste? Que según el año, según, a veces hay años que hay muchos paros y eso te modifica la forma, no podés llegar